El 17 de enero de 2008 comenzó como cualquier otro día de invierno en Londres. La ciudad amaneció bajo un cielo pálido y helado, con los viajeros abrigados y el familiar zumbido del tráfico resonando por las calles. Era un día que prometía rutina, sin nada que sugiriera los extraordinarios acontecimientos que pronto se desarrollarían. En el aeropuerto de Heathrow, el ritmo de llegadas y salidas era un pulso constante y tranquilizador. Los viajeros se apresuraban por las bulliciosas terminales, con la mente puesta en reuniones de negocios, reuniones familiares o vacaciones largamente esperadas. El aeropuerto era un mundo en sí mismo que funcionaba con una precisión practicada. Para el personal de tierra, los controladores de tráfico aéreo y las tripulaciones de vuelo, era un día más en la oficina. Cada persona desempeñaba un papel vital en el buen funcionamiento de la vasta maquinaria del transporte aéreo, sus acciones coreografiadas por la experiencia y la rutina. Al otro lado del mundo, el vuelo 38 de British Airways ya estaba en pleno viaje de Pekín a Londres. El vuelo de larga distancia había cruzado continentes y zonas horarias, llevando esperanzas, sueños e historias en su interior. El Boeing 777, que transportaba a 136 pasajeros y 16 tripulantes, era conocido por su fiabilidad. Era una maravilla de la ingeniería moderna, en la que confiaban las aerolíneas y los pilotos de todo el mundo por su seguridad y rendimiento. Cuando la aeronave comenzó su descenso, todo parecía perfectamente normal. La ciudad de Londres se extendía por debajo, un mosaico de luces y carreteras, dando la bienvenida al vuelo a casa después de su largo viaje. Los pasajeros se prepararon para el aterrizaje, abrochándose los cinturones de seguridad y guardando sus pertenencias, mientras la tripulación repasaba sus últimas listas de comprobación. Había una sensación de expectación en el ambiente, mientras todos se preparaban para la llegada. En la cabina, el capitán Peter Burke y el primer oficial John Coward eran profesionales experimentados, familiarizados tanto con la aeronave como con la aproximación a Heathrow. Su serena confianza era el resultado de años de formación y de innumerables vuelos. El vuelo había transcurrido sin incidentes hasta ahora. Durante horas, todo había ido según lo previsto, sin ningún indicio de problemas en el horizonte. Muy por encima del oeste de Londres, un problema invisible se estaba desarrollando en lo profundo de los motores. Sin que nadie a bordo lo supiera, una amenaza silenciosa acechaba, esperando el momento perfecto para revelarse. El ritmo predecible del día estaba a punto de romperse, poniendo a prueba a la tripulación hasta sus límites absolutos. En solo unos instantes, la rutina daría paso a la crisis, y la verdadera medida de la habilidad y el coraje se revelaría. El viaje del vuelo 38 comenzó bajo las brillantes luces del Aeropuerto Internacional de Pekín capital. El Boeing 777, un caballo de batalla moderno, estaba propulsado por dos enormes motores Rolls-Royce Trent 800. La ruta a Londres abarcaba 5.000 millas, cruzando Mongolia y Siberia a 40.000 pies de altura, donde las temperaturas bajaban de los menos 60 grados Celsius. Estas condiciones de frío extremo son rutinarias para los vuelos a gran altura y la aeronave está diseñada para soportarlas. Dentro, los pasajeros pasaban las horas cómodamente, mientras la tripulación monitoreaba los sistemas y se comunicaba con el control de tráfico aéreo. Cuando la aeronave entró en el espacio aéreo europeo, comenzaron los preparativos para el descenso. El tiempo en Heathrow era manejable y todos los sistemas funcionaban con normalidad. La aeronave comenzó su descenso gradual, dejando atrás la gélida atmósfera superior. Mientras el 777 descendía a través de los 1.000 pies, todo estaba preparado para un aterrizaje rutinario. De repente, a 720 pies,
El motor derecho no respondió a las órdenes de aumentar el empuje. Segundos después, el motor izquierdo hizo lo mismo. Ambos motores fallaron, negándose a entregar potencia. El zumbido familiar desapareció, reemplazado por un silencio inquietante. Los pilotos vieron los instrumentos del motor confirmar sus peores temores. Ambos motores estaban fallando. Luces de advertencia y campanillas estallaron en la cabina. El avión, ahora un planeador de 200 toneladas, comenzó a caer rápidamente, muy lejos de la pista. Los pasajeros percibieron el cambio repentino. La tripulación de cabina se preparó para el impacto y resonaron las órdenes de adoptar la posición de impacto. La aproximación final se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. En la cabina, la urgencia se apoderó de todo. El primer oficial Coward luchó para mantener la velocidad, bajando la nariz lo suficiente como para mantener el control. El capitán Burkill tomó el control manual de los aceleradores, tratando de obtener alguna respuesta de los motores, y emitió una llamada de socorro a Heathrow. Al darse cuenta de que no llegarían a la pista, Coward apuntó a la hierba antes de la pista, con la esperanza de evitar la valla perimetral y las luces de aproximación. Cada segundo contaba mientras los pilotos trabajaban para alargar el planeo. Burkill tomó una decisión crucial: retraer los flaps ligeramente para reducir la resistencia y extender su planeo. Este movimiento no estándar fue una apuesta, pero les dio una distancia preciosa. El destino de todos a bordo ahora dependía de estas decisiones finales, tomadas en una fracción de segundo. Con ambos motores en silencio, el 777 se transformó en un planeador masivo y sin potencia, con sus enormes alas cortando el frío aire de Londres. Los únicos sonidos en la cabina eran el silbido del viento y las voces urgentes de la tripulación. Los pilotos solo tenían segundos y unos pocos cientos de metros de altitud para trabajar, apenas tiempo suficiente para reaccionar y casi sin margen de error mientras el suelo se acercaba cada vez más. Los movimientos de control de Coward eran precisos y deliberados, equilibrando la aeronave justo por encima de la velocidad de pérdida para alargar el planeo lo más posible. Cada movimiento importaba y cada segundo contaba. La vista frontal estaba llena de obstáculos, luces de aproximación, la valla perimetral y una carretera concurrida, todo ello interponiéndose entre la tripulación y un aterrizaje seguro. Su objetivo pasó de alcanzar la pista a simplemente aterrizar en cualquier parte de la propiedad del aeropuerto, desesperados por evitar un desastre en la zona densamente poblada más allá. La rápida decisión de Burkill de retraer los flaps redujo la resistencia, dándoles la distancia extra justa para superar los últimos obstáculos. Fue una apuesta, pero era su única oportunidad. La aeronave rozó las luces de aproximación, apenas superando la carretera perimetral por unos pocos metros. El margen para el desastre era increíblemente estrecho. Dentro, los pasajeros se preparaban para el impacto, agarrándose a sus asientos mientras el suelo se precipitaba hacia ellos, el miedo y la incertidumbre grabados en cada rostro. Las acciones de los pilotos en estos últimos momentos determinarían el destino de todos a bordo, su entrenamiento y compostura puestos a prueba hasta el límite absoluto. El 777 planeó en silencio, su destino pendiendo de un hilo mientras descendía hacia la tierra, cada ojo fijo en la pista que se acercaba. El margen de error era mínimo, y el resultado se decidiría en tan solo unos segundos de infarto. A las 12:42 de la tarde, el vuelo 38 hizo su aproximación final, pero algo andaba terriblemente mal. La aeronave aterrizó en el césped, a 1000 pies de la pista prevista, con sus ruedas hundiéndose en la tierra blanda. En esos tensos segundos, el destino de todos a bordo pendía de un hilo. El impacto fue repentino y violento. El tren de aterrizaje se desprendió al instante.
La parte delantera se estrelló contra el suelo con una fuerza tremenda, y toda la estructura del avión se estremeció bajo la tensión. El sonido de metal raspando y rompiéndose llenó el aire. La aeronave patinó sin control por el césped, dejando un rastro de escombros a su paso. A pesar del caos, el avión permaneció en gran parte intacto. Su estructura absorbió lo peor de las fuerzas del choque. Dentro de la cabina, los pasajeros salieron despedidos hacia adelante, algunos gritando, otros preparándose para el impacto. El equipaje se cayó de los compartimentos superiores, pero el fuselaje se mantuvo unido, evitando una ruptura catastrófica y salvando incontables vidas. La tripulación de cabina reaccionó al instante. Su entrenamiento se activó mientras iniciaban una evacuación de emergencia. Gritaron instrucciones claras, guiando a los pasajeros a las salidas y desplegando los toboganes de evacuación con una velocidad notable. En cuestión de minutos, los servicios de emergencia acudieron al lugar. Los camiones de bomberos rociaron espuma sobre el combustible que se escapaba para evitar un incendio, mientras los equipos de rescate ayudaban a los pasajeros aturdidos y heridos a alejarse de los restos. Milagrosamente, no hubo víctimas mortales. Solo un pasajero sufrió una fractura de pierna, mientras que otros escaparon con heridas leves. Un resultado extraordinario, dada la gravedad del accidente. La profesionalidad y la calma de la tripulación, combinadas con la robusta ingeniería del Boeing 777, resultaron fundamentales para la supervivencia de todos. Sus acciones en esos momentos cruciales marcaron la diferencia. La imagen del maltratado pero intacto 777 reposando sobre el césped era un crudo recordatorio de lo cerca que había estado el desastre. La aeronave, aunque dañada, había protegido su preciada carga, vidas humanas. El alivio y la incredulidad invadieron a los supervivientes. El resultado fue nada menos que milagroso, y muchos se abrazaron, agradecidos de estar vivos. La crisis inmediata había terminado, pero a medida que los investigadores llegaban para examinar los restos, comenzó un nuevo capítulo, uno lleno de preguntas sobre lo que había salido mal y cómo se había evitado por poco tal desastre. Con todos a salvo, los investigadores se volcaron a la pregunta apremiante: ¿por qué fallaron ambos motores? La Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos inició una investigación a gran escala, a la que se unieron expertos de Boeing, Rolls-Royce y British Airways. Se recuperaron las grabadoras de datos de vuelo y de voz de la cabina, que contenían pistas vitales. Las primeras teorías iban desde el sabotaje hasta la contaminación del combustible, pero la evidencia apuntaba a una restricción repentina del flujo de combustible. La aeronave tenía suficiente combustible y no se encontraron fugas importantes. Los investigadores examinaron meticulosamente los motores y el sistema de combustible, analizando cada componente y muestra de combustible. Los motores parecían intactos y el combustible cumplía con las especificaciones. La causa era esquiva, algo sutil y previamente desconocido. La investigación se convirtió en un complejo rompecabezas forense. La respuesta cambiaría la seguridad de la aviación para siempre. El avance llegó cuando los investigadores se centraron en las condiciones únicas del vuelo. Las horas de vuelo a través de un frío extremo sobre Siberia hicieron que el agua del combustible formara pequeños cristales de hielo. A medida que la aeronave descendía a aire más cálido, el combustible se calentaba, pero el intercambiador de calor combustible-aceite permanecía empapado de frío. Durante la aproximación, una sobrecarga en el flujo de combustible llevó la aguanieve helada al intercambiador de calor, donde se acumuló y bloqueó el suministro de combustible. Ambos motores se quedaron sin combustible en el peor momento posible. Este fenómeno nunca antes se había visto en el 777 ni en sus motores.
El informe final de la AAIB identificó un pequeño defecto de diseño, una tormenta perfecta de frío, contenido de agua y funcionamiento del motor. El misterio se resolvió al descubrir una vulnerabilidad oculta en lo más profundo del sistema de combustible. La supervivencia del vuelo 38 fue un testimonio de la habilidad y la compostura de la tripulación. Su rapidez mental, especialmente la decisión de retraer los flaps, fue aclamada como crítica para evitar el desastre. El incidente provocó una gran conmoción en la aviación, lo que impulsó cambios inmediatos. Las autoridades exigieron nuevos procedimientos para los vuelos en climas fríos y un rediseño del intercambiador de calor-combustible-aceite. El nuevo diseño de Rolls-Royce eliminó la vulnerabilidad y la solución se adaptó en todo el mundo. El suceso se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la aviación aprende de los casi desastres. Demostró que incluso las máquinas más avanzadas pueden tener fallos ocultos, pero las tripulaciones bien entrenadas y las investigaciones sólidas hacen que volar sea más seguro. El 777 dañado en Heathrow simbolizaba tanto una casi tragedia como un sistema que funcionó. El legado del vuelo 38 es un cielo más seguro para todos los que vuelan,